Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a hablar de la figura de Daenerys Targaryen, uno de los personajes más importantes de la saga Juego de Tronos. Debido a que su historia es muy amplia, vamos a centrarnos en su situación personal y sobre todo en los personajes y situaciones más concretas, más importantes para su historia. Finalmente decir también que para este vídeo nos vamos a centrar sobre todo en la serie, aunque cogeremos algunos matices de los libros. También aclarar que, como en todos los vídeos, empezaremos con una parte en la que hablaremos más del contexto y de su historia y finalmente hablaremos de la intervención, de qué haríamos si Daenerys fuera terapia. Sin más dilación, comenzamos. La historia de Daenerys comienza en el exilio, puesto que su familia ha sido expulsada de Poniente ya que le han usurpado el trono. Pero antes de empezar con la historia hablaremos un poco del ambiente que rodea a Daenerys, y una de las partes más importantes es su familia. Los Targaryen son muy conocidos en Poniente por haber caído presa de la esquizofrenia o de síntomas de esquizofrenia, en los cuales a través de voces o imágenes que oían tenían que luchar contra estas imágenes y enfrentarse a ellas haciendo actos muy violentos, como era quemar viva a la persona, asesinar a gente fríamente, etc. Pero que la familia Targaryen tenga esa esquizofrenia o esos síntomas en su historia implica que Daenerys pueda tenerlo también. ¿Es la esquizofrenia hereditaria? No, la esquizofrenia no es hereditaria como tal, pero sí tiene un índice de heredabilidad. Los trastornos y los síntomas relacionados con la psicología no pasan de generación en generación como una enfermedad que sí sea hereditaria a un índice muy alto. Aquí tenemos un índice muy bajo, que es un 10% en torno a la mayoría de los trastornos, en los cuales es posible que otra persona lo pueda tener. Sin embargo, tener ese índice de heredabilidad no implica que esa persona lo vaya a tener, porque entran en juego muchos otros factores que con el paso del tiempo y la psicología ha ido desarrollando investigando, se ha comprobado que son hasta más importantes que la heredabilidad en sí. ¿Cuáles son estos factores? Estos son los factores de protección y los factores de riesgo, factores que ya hemos comentado en otros vídeos. Los factores de protección son aquellos que nos ayudan, que nos protegen de los estresores que nos puedan ocurrir en nuestra vida, y los factores de riesgo son aquellos que empeoran nuestra situación ante un estresor, siendo un estresor cualquier acontecimiento importante. ¿Qué ocurre? Que una persona que tenga vulnerabilidad a ciertos síntomas, como en el caso de Daenerys los síntomas de esquizofrenia, si tiene muchos eventos estresores, tiene más posibilidades de que esa vulnerabilidad crezca, por así decirlo, y sea más factible que tenga esos síntomas. En cambio, si tiene una vida normalizada, tranquila, con muchos factores protectores, hará que esa vulnerabilidad disminuya y no sea tan importante. Por lo tanto, una persona que tenga mucha vulnerabilidad a un trastorno o a unos síntomas, pero tenga unos factores protectores muy buenos, esa vulnerabilidad no tendrá por qué llegar a convertirse en síntomas. En cambio, una persona que tenga poca vulnerabilidad, pero una situación estresante, muy agobiante, con muchos factores de riesgo, puede hacer que esa vulnerabilidad crezca y al final se desarrolle el trastorno. Entonces, ¿Daenerys desarrollará el trastorno? ¿Tendrá factores protectores o factores de riesgo importantes? Daenerys no cuenta con demasiados factores protectores, es más, tiene muchos factores de riesgo. Desde que es muy pequeña, su vida está constantemente amenazada por el asesinato, puesto que la familia que reina actualmente quiere acabar con ella y con su hermano. Hablando de este, es la única relación afectiva que tiene, pero el hermano la maltrata continuamente, puesto que la considera un ser inferior, y Daenerys crecerá con esa autoestima. También es muy importante aclarar que Daenerys no tiene una estabilidad nunca, siempre va de casa en casa sin poder parar en ningún sitio, puesto que si parase mucho tiempo, la amenaza del asesinato sería más crucial. Por lo tanto, Daenerys cuenta con muchos factores de riesgo y pocos de factores de protección, y estos irán acrecentándose, estos factores de riesgo, conforme avance su historia. Daenerys irá desarrollando una serie de factores protectores con el paso del tiempo. Entre ellos, los más importantes son sus dragones, que son como su hijo y que ella lo utilizará como una herramienta, pero a la vez con un vínculo afectivo muy importante. También está Missandei, que será una esclava que al principio actuará como tal, pero que poco a poco se convertirá en una amiga de Daenerys, que también le aportará mucha estabilidad, puesto que podrá confiar en ella ciegamente. Sin embargo, también hay otros factores protectores que ella irá perdiendo poco a poco. Khal Drogo, por ejemplo, que es su primer amor, lo perderá asesinado por una bruja que la traiciona. Jorah Mormont, un fiel amigo, se convertirá en un traidor también cuando le confirme que poco al principio intentaba asesinarla. Jon Nieve, su amor final, también le traicionará al final. Entonces, aquí entramos en una serie de problemas en los cuales Daenerys intentará confiar en muchas personas y quitando a los dragones y Missandei, la mayoría le traicionarán o lo perderá, haciendo que esos factores protectores que al principio podían ser muy positivos lleguen a convertirse también en factores de riesgo, puesto que irá perdiendo a aquellas personas a las que ama.
Por ejemplo, los dragones lo perderá también, puesto que de los 3 que tiene, sus 3 hijos, uno de ellos morirá asesinado por el Rey de la Noche y otro de ellos será asesinado por los Greyjoy, mientras que el tercero sí sobrevivirá. Y Missandei, que es otro factor que hemos comentado, también la perderá cuando sea asesinada como una amenaza para que no conquiste el desembarco del Rey. Por lo tanto, de su mayoría de factores protectores, o lo pierde porque lo traicionan o lo pierde porque fallecen. Pero que es muy importante aquí destacar antes de empezar con otra parte, y es que Daenerys, todos esos factores protectores, todas esas relaciones afectivas que tiene, todas tienen un ápice de poder. Tanto los dragones, como Missandei, como los Inmaculados, los Dothraki, le otorgarán a Daenerys una herramienta muy poderosa. Los dragones son una amenaza continua, junto al Inmaculado y los Dothraki, un ejército que ella desarrollará y cuyo utilizará para poder derrotar a todos sus enemigos. Missandei también es muy buena porque es muy diplomática y sabe hablar muchos idiomas y es capaz de hablar con toda aquella persona con la que Daenerys quiere. Entonces es muy importante destacar que Daenerys tiene cierta instrumentalización, como hacía su hermano con ella hace con la persona que le rodean, utilizándola pese a que también tiene una relación afectiva con todos ellos, incluso con su ejército, al cual libera de la esclavitud, y ellos lo consideran como una madre. Sin embargo, aunque mantenga su ejército y algunos otros factores protectores, Daenerys tendrá que enfrentarse a la continua traición y a la continua pérdida de personas que son muy importantes para ella, lo que poco a poco irá haciendo que desarrolle la indefensión aprendida. La indefensión aprendida es un mecanismo psicológico que intenta explicar lo que es la depresión, sin embargo se utiliza para muchos síntomas distintos. Lo que quiere decir es que a veces, por mucho que te enfrentes a situaciones, si poco a poco te das cuenta de que por mucho que intentes solucionarla, la situación sigue empeorando o no se mejora, al final asume que haga lo que haga va a ocurrir, como una sensación de agobio y de incapacidad para enfrentarte a aquello que te perjudica. Por lo tanto, la indefensión aprendida, este mecanismo, hará que Daenerys empiece a entender que haga lo que haga, todo le va a salir mal en relación a la relación afectiva y que al final lo único que le queda es su ejército y con su ejército la violencia. Por lo tanto, al final Daenerys aprenderá que haga lo que haga, intente juntarse con la persona que le rodean, al final el único que será fiel será su ejército y para ello tendrá que ejercer la violencia y mantener la violencia como única herramienta posible para solucionar los conflictos y enfrentarse a esa soledad que le va invadiendo. Y es aquí por lo que se explica lo que ocurre con Desembarco del Rey. Al final Daenerys entenderá que no puede juntarse con las personas que vivían en Desembarco del Rey, que eran fieles al antiguo rey, porque tendrá que eliminarlo, porque le van a traicionar. Sin embargo, lo elimina con su Inmaculado y su ejército de Dothraki, que a ellos nunca le van a traicionar, y al final utiliza el ejército y la violencia para enfrentarse a ese miedo a la traición, a ese miedo a la soledad que siempre le invade, haciendo que su ejército siempre esté contento con la violencia continuada, pero se deberá esto a la esquizofrenia que ya tenía su familia, a los síntomas esquizofrénicos de ilusiones y voces. No, Daenerys lo que hace lo hace con lógica. Ella entiende que la única manera que tiene de vencer a sus miedos, a que la traicionen y tal, es enfrentarse a aquellos que la pueden traicionar, que son los ciudadanos de Desembarco del Rey, y decide eliminarlos y crear una nueva sociedad y empezar de nuevo una nueva sociedad en la que ella reine sin que haya personas que la puedan traicionar y estando todo su ejército, que son aquellos que la consideran una madre, como sus más fieles seguidores. Por lo tanto, al contrario que sus familiares, Daenerys presenta lógica en sus acciones, aunque la mayoría lo ven como algo muy negativo, pues ejerce demasiada violencia. Aunque Daenerys no es la primera vez que ejerce esa violencia, ya asesinó a su hermano, aunque no lo hizo ella, dio permiso para que se hiciera, coronándolo con una corona de oro y quemándole la cabeza, y además ajustició a otros soldados delante de la gente y le prendió fuego delante de muchos de sus seguidores. Por lo tanto, Daenerys ya ha ejercido la violencia en varias ocasiones. Aquí solo la ejerce dando un paso más allá, pero manteniendo una lógica interna que para ella tenía sentido. Por lo tanto, lo que hace, aunque nos pueda parecer muy negativo y muy desagradable, no es ilógico y no se debe a un trastorno, sino que a una actividad que ella hace consecuente a lo que piensa y a su acto. Por lo tanto, no es un problema de psicología, sino un problema de moralidad, que es distinto. Y aparte de esto, Daenerys presenta otros síntomas de psicología, otros problemas psicológicos. Sí, Daenerys presenta cierta invulnerabilidad. Se cree invulnerable en muchas ocasiones, lo que se puede relacionar un poco con los síntomas de la manía, que es lo contrario a la depresión. En un episodio maníaco, cuando te ocurre, sientes que tu vida es muy bonita, que es todo perfecto, te sientes muy feliz, pero te sientes tan feliz que al final consideras que eres invulnerable y que haga lo que haga no te va a pasar nada. Son episodios en los que incluso la gente puede llegar a tener alucinaciones, algo que a Daenerys no le pasa, y pueden ser muy
doloroso, porque al final luego de la manía solemos pasar a la depresión, y ahí hay un cambio muy fuerte que hace que la persona sufra mucho. Esto se relaciona mucho con el trastorno bipolar. Sin embargo, Daenerys no presenta la manía como tal, pero sí presenta síntomas. Muchas veces decide irse a la batalla ella sola, sabiendo que puede que le dañen, incluso que dañen a sus dragones, y pese a eso, ella sigue haciéndolo, porque en el fondo se cree invulnerable. Pero también presenta cierto egocentrismo Daenerys, puesto que considera que todo lo que hace lo hace bien, que todo gira a su alrededor, y en ningún momento se plantea que ella no sea la reina, sino que sea otra persona, o intente llegar a algún acuerdo con los demás. Siempre considera que ella va a ser la reina absoluta de estos 7 reinos, porque se lo merece y porque su familia se le pertenece el trono. También además es muy importante destacar que ella no lo cree porque sí, sino que tiene muchas personas a su alrededor que hacen que ella piense así, que consideren que ella puede ser la mejor reina. Y al final esto además hace que justifique su acto. Si Daenerys ejerce demasiada violencia, nadie se lo echa en cara, sino que al final todo el mundo entiende que lo ha hecho por un motivo. Y si alguien se lo echa en cara, ella considera que la están traicionando. Y al final entramos en un círculo vicioso en el que nadie le puede llevar la contraria. Y al final solo se fija en lo inmaculado y en su ejército, que siempre le da razón porque no la entienden como una reina, sino como un fanatismo. Al final la consideran como una madre, como una especie de diosa que siempre tiene la razón. Por lo tanto, nadie le echa en cara lo contrario. Y si le echa a alguien en cara lo contrario, como pasó Tyrion o Jon Nieve, que le dicen que está actuando mal, ella considera que la están traicionando. Entonces entramos aquí en un círculo vicioso muy complicado en el que el Daenerys no tendrá una relación afectiva sana, puesto que siempre considera que debe de tener la razón, algo muy problemático y que le acontecerá distintos problemas, como veremos en la intervención. Finalmente destacar que aunque Daenerys presenta una serie de problemas muy graves y una serie de acontecimientos muy adversos, mantiene una estabilidad mental más o menos sana. Sí es verdad que utiliza mucho la violencia, como ya hemos visto con lo que ocurrió en Desembarco del Rey, pero más o menos es acorde a lo que ella considera. Es imponiente, es normal que en una guerra se utilice la violencia acentuada. Sus familiares ya lo hicieron con los dragones, quemando vivos a muchísimas personas. Y, aunque puede sonar desagradable en nuestro contexto, en el suyo más o menos está justificado, aunque otros personajes como Tyrion o Jon Nieve lo vean muy contrario y al final lleva a que Jon Nieve la traiciona y la asesine, pues con el miedo de que se convierta en una tirana, como fueron sus antepasados. Sin embargo, Daenerys lo hace en consecuencia a lo que ella considera que es correcto, por lo tanto no se puede utilizar esta violencia como un problema psicológico, sino es más un problema de moral, de moralidad. Y terminando con esta parte, iremos ahora a la intervención y qué haríamos si Daenerys fuera a terapia. Ahora pasaremos a la segunda parte del vídeo, donde hablaremos de cómo se intervendría con Daenerys Targaryen si viniese a terapia. Es muy importante destacar, como destacamos en todos los vídeos, que antes de pasar la intervención habría que hacer una evaluación, que sería toda esta información que hemos comentado anteriormente, y una vez tengamos esa información trazaríamos un objetivo y estos se trabajarían individualmente, pero también transversalmente, trabajándolo a la vez. Con Daenerys Targaryen, una de las problemáticas más importantes que tenemos es el estilo de comunicación. Daenerys presenta un estilo de comunicación muy agresivo, tanto con la persona con la que tiene una relación más informal como la que tiene una relación muy formal. ¿Por qué? Porque ella pretende dar órdenes continuamente. No intenta conciliar, no intenta llegar a algún acuerdo con los demás, sino que suele ser muy tajante y llegar a la conclusión que ella ha llegado, y haciendo que todos los demás tengan que respetar sus normas. ¿Qué pasa? Si ella actúa así siempre, es normal que al final uno u otro hablen de ella de manera mala o incluso la traicionen, como le ha ocurrido en varias ocasiones. Por lo tanto, habría que trabajar esa forma de hablar, pasando de la agresividad a la asertividad, intentando transmitir su información respetando la opinión de los demás. Y en algunos momentos, como ahora veremos más adelante, tendría que hacerles caso y entender que ella no siempre tiene la razón y no puede ser tan tajante. Aunque hay que entender que ella tiene un contexto en el que ella es pretendiente al trono. Por lo tanto, que ella siempre trace las normas y los demás tengan que obedecerle es algo más o menos normal. Pero aún así había que trabajar esto con Daenerys y hacer que esa forma de comunicarse fuese un poquito más pasiva, llegando a la asertividad, sin pasar de un extremo a otro. Daenerys presenta dos emociones muy complejas, que aunque a simple vista pueden parecer muy sencillas, a ella le afectan mucho y de hecho de ahí pasaremos a otro problema. Estas emociones son la ira, la rabia y la tristeza. De la ira pasaremos a esa parte que siente Daenerys de invulnerabilidad, cuando se siente invulnerable a cualquier daño. Y de la tristeza hablaremos de la indefensión aprendida, que ya hemos comentado anteriormente en el vídeo y que ahora veremos cómo podríamos solucionarlo, cómo podríamos mejorar esa parte a la hora de trabajar con ella. De la ira pasaremos a la invulnerabilidad. Como ya hemos dicho antes, Daenerys presenta episodios en los que se siente invulnerable y decide atacar, y ser ella misma la que ataque con su dragón exponiéndose al peligro, pero sintiendo que ella es invulnerable.
De aquí, en varias ocasiones, sufrirá grandes problemas, como la pérdida de sus dragones, la pérdida de batallas, etc. Porque al final todo el mundo se preocupa más por ella que por los demás. Por lo tanto, la estrategia a la hora de combatir será peor. ¿Qué ocurre? Que Daenerys, cuando se siente invulnerable, no ve los pros y los contras, ni ve la posible consecuencia. Ella cree que haga lo que haga le va a salir bien. ¿Por qué? Porque ella es la que va a ser la futura reina de los 7 reinos y entonces no tiene por qué sentirse más débil, sino al contrario. Se siente fuerte e invencible, cuando en realidad no tiene por qué ser así. En la serie se ve claramente cuando habla con Tyrion y este le aconseja en varias ocasiones que no sea ella la que ataque, que mande el ejército, pero que no vaya ella, porque ella es la gran baza que tiene. Por un lado porque llegará a ser reina, por otro lado porque es la única persona que puede controlar a los dragones. Sin embargo, ella no le hace caso y se pone en peligro en varias ocasiones, viendo la consecuencia que ya hemos comentado. ¿Cómo podríamos trabajar esto? Antes de tomar una decisión, Daenerys tendría que trazar un plan de acción en el cual ver los pros y los contras de que ella misma fuese a actuar. Entonces aquí podríamos ver si merece o no merece la pena y sobre todo pensarlo con claridad, que es lo más importante, porque al final lo más importante no es tomar la decisión, sino que ella sea consciente de los problemas que eso tendría. También tendría que compartir estos problemas con la gente que le rodea, con Tyrion, con Jon Nieve o con cualquier otro asesor, para que esa persona a su vez le pueda decir pros y contras, porque puede que ella no está acostumbrada a hacerlo, vea muchos pros y pocos contras. Sin embargo, al compartirlo con los demás, ciertos pros que ella ha visto puede que no sean como tal y ciertos contras que ella no ha visto ellos lo podrían ver. Entonces, que se deje asesorar daría pie a que esa invulnerabilidad tan fuerte se viese pues más diluida, porque ella vería que en verdad hay más contras. También sería muy importante que ella aprendiese a confiar en los demás y que viese que su voz y su voto es importante, pero también el de los demás, y que tendría que hacer caso al asesoramiento de las otras personas, algo que a ella le cuesta. Como ya hemos visto, su estilo de comunicación es muy agresiva, es muy tajante, y aquí tendría que intentar cambiar esa forma de hablar y esa forma de pensar para intentar que sus asesores le ayuden y ver que ella no es tan invulnerable como ella cree. Por último, habría que trabajar esa emoción de tristeza, que se convertiría poco a poco en la indefensión aprendida que ya hemos comentado anteriormente. Para recordarlo, la indefensión aprendida es cuando te enfrentas a una situación y crees que haga lo que haga, no va a recibir nada bueno y simplemente la situación te va a venir grande y va a ser más fuerte que tú y no va a poder hacer nada por evitarlo. ¿Qué le ocurre a Daenerys? Que con sus relaciones sociales considera que la mayoría le van a traicionar tarde o temprano, y aunque intenta confiar una y otra vez en personas, siempre le suelen traicionar. Y ella ve que al final es inevitable y que la única persona en la que puede confiar es en su ejército, los Inmaculados de los Dothraki, y en Drogon, su dragón, siendo todas las demás personas gente con la que no puede empatizar y la que no puede comprender. ¿Qué haríamos en terapia para trabajar esto? Primero, analizar todas esas traiciones que hemos visto y por qué se han dado. Por ejemplo, la traición de la bruja. Ellos mismos derrotaron a su ciudad y arrasaron con ella, entonces es normal que la bruja les traicione. La traición de Jorah Mormont se dio al principio, cuando apenas se conocían, sin embargo luego cuando se fueron conociendo esa traición ya quedó desmedida su consecuencia porque ya Daenerys había pasado mucho tiempo con él y él no la quería traicionar, solo fue al principio cuando tenía una misión de asesinarla. Sin embargo, él luego niega esa misión y los hechos que hace después comprueba que él no la quiere traicionar. Por lo tanto, había que trabajar todas estas relaciones, todas estas tradiciones que ella ha ido teniendo y también ver qué tienen en común y qué tiene diferencias. Por ejemplo, la mayoría de tradiciones tienen que ver porque se relacionan mucho con gente de otras casas o gente muy importante. Si ella tuviese relación con gente menos importante, menos destacable, que no ansíe tanto el poder, es más normal que no se produzca esa traición. Como por ejemplo Missandei, con la que tiene una relación muy importante y ella nunca le ha intentado quitar el poder ni nunca la ha traicionado, porque es una persona más de a pie. Aunque en cierto momento fue su esclava, al final Daenerys la consideró su amiga y la trató como tal. Y aquí tienen una relación más amistosa y nunca se produce la traición. Entonces Daenerys tendría que ver todas esas traiciones y también ver todas aquellas personas que al final no la han traicionado y que han sido fieles a ella. Y eso es muy importante para que ella vea que no siempre ocurre. También es muy importante trabajar esta emoción exponiéndose a situaciones y confiando en la persona que le rodean. Ella tiende a confiar en una persona mucho, teniendo una relación un poco de dependencia y luego cuando la traicionan ya considera que todos le van a traicionar tarde o temprano. Por lo tanto, había que trabajar esto poco a poco e ir empezando a confiar e intentando crear relaciones nuevas en las que esa posible traición o ese posible miedo a que se traicionase se fuese trabajando poco a poco, exponiéndose tranquilamente a esa relación sin caer en la dependencia tan grande que tiene ella a veces con los personajes que le rodean, con sus compañeros, con sus asesores,
etc. Trabajándolo así poco a poco, podríamos llegar a una conclusión en la que Daenerys viese que sus relaciones pueden mejorar poco a poco, sin necesidad de que sea pues, una relación muy dependiente. Finalmente, habría que hablar un poco de la empatía de Daenerys. ¿Por qué empatiza con alguna persona, como por ejemplo con los esclavos, y por qué no empatiza con los ciudadanos de Desembarco del Rey? Y aquí es una parte muy importante, como ocurre con la indefensión aprendida. Ella considera que los ciudadanos de Desembarco del Rey traicionaron a su familia. También la traicionarían a ella tarde o temprano, porque considera que aunque ella los reine, ellos no iban a acatar sus órdenes e iban a querer que le reinasen otras casas de los 7 reinos, porque ya estaban acostumbrados a que le reinasen los Baratheon o los Lannister, pero nunca los Targaryen. Y debido a la mala fama que tenían los Targaryen de que asesinaban fríamente, por lo tanto los ciudadanos no la querrían. Por eso ella empatiza mucho con los esclavos, con personas que han estado controladas por grandes casas y que no le han podido dar libertad. Sin embargo, no empatiza con el Desembarco del Rey. ¿Por qué? Porque los ve como traicionados y considera que si ella lo conquista, nunca la tratarían como una madre, como lo tratan todos los Inmaculados y todos los Dothraki. Y esta es la diferencia crucial entre una cosa y otra. En terapia habría que trabajar la empatía de Daenerys y entender que aunque algunas personas no la vean como una reina, no tienen por qué tratarla y no tienen por qué tratarla así siempre, sino no tendrían que utilizar la violencia contra ellos, como ella hace desmedidamente, como si no hubiera un plan B. Ella lo ve todo en blanco o negro, lo ve en personas que no la traicionan y personas que sí la pueden traicionar. Y aquí habría que trabajarlo para que ese blanco y ese negro se viesen en la escala de grises, de personas que a lo mejor no la querrían, pero si ella hiciese bien su reinado y bien su trabajo, no tendrían por qué traicionarla, ni por qué iniciar revuelta en contra de ella. Pero esta es una parte que a ella pues le costaría mucho trabajar porque temería constantemente, tendría esta otra emoción, el miedo continuo a que la traicionen, a que le hagan daño y a que provoquen una rebelión y le quiten lo que con tanto trabajo ha conseguido. Por lo tanto, en terapia tendremos que trabajar ese miedo exponiéndose a situaciones en las que personas que estén en contra de ella puedan seguir viviendo y sin ser un gran problemático. Si se hubiera trabajado esto, pues Daenerys podría haber visto en la parte de Desembarco del Rey de otra manera y no utilizando esa violencia tan desmedida que utilizó contra ellos. Por último, si habéis llegado hasta aquí, me gustaría agradecer que hayáis visto el vídeo completo. Me parece que Daenerys es un personaje muy interesante dentro de Juego de Tronos y uno de los que tiene personalidades más complicadas y más complejas. Y sobre todo, respecto a su final, sus decisiones que le llevaron a la última parte, es muy importante ver que poco a poco, durante todo ese tiempo, ya se nos presentaba una Daenerys que era bastante agresiva, que utilizaba la violencia como arma y que en su contexto estaba más o menos bien apropiado, puesto que asesina a mucha gente durante toda la serie, pero sin embargo solo vemos esa maldad cuando asesina a los ciudadanos de Desembarco del Rey, cuando en realidad en la otra batalla ya había asesinado a otra persona. Y finalmente, si habéis llegado hasta aquí y os ha gustado, pues le podéis dar like, comentar o suscribiros. Y cualquier comentario o cualquier cosa tenéis mis redes sociales para preguntarme. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!